Hola y bienvenidos a Conociendo la Endocrinología Pediátrica. Soy la doctora Julieta García Sáez, médica endocrinóloga, y hoy continuamos abordando temas relacionados con la diabetes infantil y en particular cómo diferenciar los distintos tipos de diabetes durante la infancia. Pero primero quisiera llevarte al momento en que la diabetes se dividió en dos, sí como lo escuchas, porque la diabetes dejó de ser una sola enfermedad y se convirtió en dos, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Durante siglos, la diabetes se consideró una sola enfermedad definida por sed intensa, poliuria y glucosuria. Todo cambió en 1921 con el descubrimiento de la insulina, momento que marcó un antes y un después en la vida de los niños y adolescentes con diabetes que hasta ese momento, una vez diagnosticados, tenían una sentencia segura de complicación y de muerte. Ellos mejoraban de forma espectacular con el tratamiento, mientras que otros, fundamentalmente adultos, no respondían igual. En 1936 se propuso una idea clave. Existían pacientes sensibles a la insulina y otros resistentes, y así comenzó a entenderse que la diabetes no era una única entidad. Esta visión culminó en 1979 con la clasificación que conocemos hoy en diabetes tipo 1 y tipo 2, basada en la fisiopatología. Una pregunta tan sencilla como ¿por qué no todos responden igual a la insulina? Transformó para siempre el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Algo similar ocurrió con la diabetes infantil. Aunque durante décadas se asumió que si un niño tiene diabetes es tipo 1, la realidad clínica actual es mucho más compleja. La pregunta clave, ¿todas las hiperglucemias en niños son tipo 1? La respuesta es no. Como ya sabemos, hoy conviven en pediatría la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, diabetes monogénica y formas atípicas. Diferenciarlas es fundamental porque el tratamiento cambia radicalmente también el pronóstico. Entonces hoy vamos a detenernos en algo muy concreto: los perfiles clínicos prácticos, porque más allá de definiciones y criterios diagnósticos, lo que realmente nos ayuda en la consulta diaria es reconocer cómo suena cada caso cuando lo escuchamos en la voz de nuestro paciente y su familia. O sea, ¿qué nos cuentan? ¿Qué signos vemos? ¿Qué pistas nos da el contexto? El diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de diabetes en la infancia requiere integrar datos clínicos, bioquímicos, inmunológicos y genéticos. Es por ello que tenemos que prestar especial atención en los factores familiares, en la edad de presentación, en el contexto clínico y la velocidad de inicio, en el fenotipo del paciente, la presencia o no de autoinmunidad y los niveles de insulina endógena, o sea, los valores del péptido C. Así que vamos a escuchar cómo se presentan estos perfiles clínicos en la consulta. Por ejemplo, tenemos a Daniel. Daniel tiene 12 años, llega a consulta tras 2 semanas de cansancio extremo y pérdida de peso. Sus profesores comentan que se queda dormido en clase y pide permiso constantemente para tomar agua, para ir al baño, y sus padres también han notado un aliento raro, extraño, como a frutas. En la analítica aparece cetonemia y cetonas en la orina. La glucosa está elevada. Los autoanticuerpos contra islotes pancreáticos son positivos y el péptido C bajo. Se confirma una diabetes mellitus tipo 1A con debut agudo. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos importantes para el diagnóstico? Un niño previamente sano, con síntomas típicos en las últimas 2 semanas, aunque puede extenderse entre 2 y 6 semanas, la pérdida de peso, la cetonemia, la cetonuria, la autoinmunidad positiva y el péptido C bajo. Pero veamos a Mariana. Mariana tiene 13 años, consulta por obesidad y por menstruaciones irregulares. En la exploración se observa acantosis nigricans. La glucemia basal está elevada sin cetonuria, los autoanticuerpos son negativos y el péptido C alto. La historia familiar muestra a una madre, tíos y el abuelo con diabetes mellitus tipo 2,
Entonces se confirma el diagnóstico de una diabetes tipo 2, pero ¿cuáles son los elementos importantes en Mariana? Adolescente obesa, con acantosis nigricans, con hiperglucemia leve al inicio, autoinmunidad negativa, péptido C elevado y antecedentes familiares fuertes. Pero quiero presentarles a Andrés. Andrés tiene 11 años, era un niño previamente sano, pero en las últimas semanas sus padres notaron poliuria, polidixia y pérdida de peso. En urgencias se confirma hiperglucemia y cetonuria. Los autoanticuerpos contra islotes pancreáticos son positivos y el péptido C bajo, lo que apunta hacia una diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, Andrés tiene obesidad y acantosis nigricans, signos claros de resistencia a la insulina. Andrés es un paciente adolescente con diabetes tipo 1, pero con sobrepeso y resistencia a la insulina. Y otro dato de valor es que en la consulta comenta que necesita dosis cada vez más altas desde el debut y aún así el control es muy difícil. También se le ha diagnosticado dislipemia. Entonces, de esta manera coexisten en Andrés autoinmunidad típica de la tipo 1 sumada a los rasgos metabólicos de la tipo 2. Debemos hacer un paréntesis importante aquí. Hoy vemos niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y exceso de peso que combinan autoinmunidad y resistencia a la insulina. Es lo que se conoce como diabetes doble. Esto complica el diagnóstico y el manejo, aumentando las necesidades de insulina y también el riesgo cardiovascular. Y otro aspecto muy importante, que aunque la diabetes mellitus tipo 2 suele asociarse a obesidad, también puede aparecer en niños delgados. ¿Por qué ocurre? De eso hablaremos en el próximo episodio, pero la clave está en que el fenotipo puede engañar, pero la fisiopatología no. Otro caso, por ejemplo, es Marcos. Marcos tiene 12 años, es un niño delgado, activo, y en un estudio por dolor abdominal se detecta una hiperglucemia leve persistente, sin cetosis, los autoanticuerpos negativos, el péptido C normal. La historia familiar dice que el padre y la abuela fueron diagnosticados con diabetes desde muy jóvenes, y el estudio genético identifica una mutación en el gen de la glucoquinasa. El diagnóstico, una diabetes tipo MODY 2, una forma estable que no requiere tratamiento farmacológico, solo seguimiento. Ahora, ¿cuáles fueron los elementos clave para este diagnóstico? No hay obesidad, no hay signos de resistencia a la insulina, el debut de diabetes en miembros de la familia antes de los 25 años de edad por lo general, la ausencia de autoanticuerpos pancreáticos y la preservación del péptido C. La respuesta al tratamiento puede ser variable y depende, por supuesto, del gen afectado, sobre lo que podemos conversar en otro momento. Ahora, veamos a Joaquín. Joaquín tiene 5 semanas de nacido, presentó bajo peso al nacer, tiene una hiperglucemia persistente y cetosis mínima. Los autoanticuerpos son negativos y el estudio genético mostró una alteración en el 6q24, lo que confirma el diagnóstico de diabetes neonatal transitoria con posible remisión. ¿Qué elemento fue importante para el diagnóstico? La edad menor de 6 meses, el bajo peso al nacer, la cetosis mínima, y en estos casos siempre se requiere de sospecha y confirmación genética. Es obligatorio realizar el estudio genético porque es muy importante tener en cuenta que en los menores de 6 meses siempre debe pensarse en una diabetes neonatal y no en diabetes mellitus tipo 1. Ahora, no olvidemos las formas atípicas y también la diabetes mitocondrial que pueden estar presentes en la infancia. Por ejemplo, la diabetes mitocondrial puede parecer una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, pero tiene rasgos únicos como es la sordera neurosensorial, la talla baja, los antecedentes maternos de diabetes, y sospecharla permite un diagnóstico preciso y por supuesto evita errores terapéuticos.
Y también no podemos olvidar la diabetes mellitus tipo 1B, que puede ser indistinguible de la diabetes tipo 1A, pero se diferencia de ella por la ausencia de autoanticuerpos. O sea, una clasificación diagnóstica precisa es clave para un manejo adecuado y para evitar errores que impacten en el tratamiento y en el pronóstico. La idea es sencilla, si es que la podemos llamar así, ponerle voz y rostro a cada perfil para que cuando estemos frente a un paciente podamos reconocer esas señales y orientar mejor el diagnóstico. La diabetes tipo 1 es la forma más frecuente, es cierto, pero un diagnóstico correcto requiere preguntar, observar y no asumir. Un error frecuente es etiquetar como tipo 1 todos los casos pediátricos sin medir autoanticuerpos, péptidos C o sin estudiar el contexto familiar, y esto puede llevar a un uso innecesario de insulina o al retraso en detectar diabetes tipo 2 u otras formas de diabetes, como hemos podido ver durante este episodio. La diabetes infantil no es una sola entidad, sino un espectro clínico muy amplio. Hoy, por ejemplo, lo hemos visto, hemos recorrido sus perfiles más frecuentes, el debut clásico de la tipo 1, el adolescente con obesidad que sugiere un tipo 2, los casos mixtos de diabetes doble y el escolar con hiperglucemia leve que nos hace pensar en una diabetes tipo MODY. También mencionamos formas menos comunes, como la neonatal, la mitocondrial, la tipo 1B, que requieren un ojo clínico atento. Reconocer estos patrones es un acto de cuidado. Un diagnóstico temprano y preciso puede transformar la vida de un niño con diabetes. Sospechar, analizar y usar bien nuestras herramientas diagnósticas marca la diferencia entre la incertidumbre y la esperanza. Entonces, cuando decimos es una diabetes tipo 1, ¿estamos haciendo un diagnóstico o simplemente estamos cerrando demasiado pronto una pregunta que deberíamos seguir haciéndonos? Yo te pregunto a ti, ¿estás listo para reconocer las diferencias? Gracias por escuchar Conociendo la Endocrinología Pediátrica. Soy la doctora Julieta García Sáez y en el próximo episodio exploraremos la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes. No olvides suscribirte al canal. Pronto seguiremos conversando sobre esta y otras condiciones de salud. Muchas gracias por escuchar.